Soluciona el problema 2.19 del capítulo 2, Leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo al solucionario del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.19 nos dice lo siguiente: del circuito de la figura 2.83 encuentra la corriente I y la potencia disipada por el resistor y la potencia absorbida por cada fuente. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Una vez dicho esto, pasamos al procedimiento y definimos el sentido de la corriente dentro de la malla. Una vez dicho esto, comenzamos con esta fuente de voltaje, donde la corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es tomado como negativo. Ahora pasamos a esta fuente de voltaje, donde la corriente va a entrar por el terminal positivo y va a salir por el terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje es positivo. Ahora llegamos a este resistor. Como pueden observar, ese resistor no tiene definido el voltaje. Por lo tanto, vamos a expresarlo como su igualdad. Y la igualdad del voltaje es la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces, tenemos la resistencia y tenemos definida la corriente como I. Por lo tanto, eso lo expresamos como la multiplicación de 3 ohms por la corriente I. Finalmente, llegamos a este elemento donde la corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Entonces, este voltaje es tomado como negativo. Ponemos el signo menos, abrimos un paréntesis y ponemos menos 4 volts. Y todo esto lo igualamos a 0. Realizamos las sumas y multiplicaciones para obtener lo siguiente: menos 22 volts más 10 volts da como resultado menos 10 volts, más 3 ohms por la corriente. Ahora multiplicamos menos por menos, da más para obtener 4 volts positivos y esto lo igualamos a 0. Ahora restamos menos 10 volts más 4 volts para obtener como resultado menos 6 volts más 3 ohms por la corriente van a ser igual a 0. Pasamos estos 6 volts del otro lado de la ecuación para obtener lo siguiente: 3 ohms por la corriente va a ser igual a 6 volts. Ahora, estos 3 ohms que se encuentran multiplicando a la corriente van a pasar a dividir a los 6 volts para obtener que la corriente va a ser igual a 6 volts entre 3 ohms. Realizamos esa división para obtener que la corriente va a ser igual a 2 amperios. Hemos encontrado el valor de la corriente y esta es nuestra primera respuesta. Ahora procederemos a encontrar la potencia del resistor. Para eso recordamos la fórmula de la potencia. La potencia va a ser igual a la multiplicación del voltaje por la corriente. Y como pueden observar, no tenemos el voltaje de este resistor. Entonces recordamos la fórmula del voltaje, donde el voltaje va a ser igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces esto lo vamos a sustituir en la fórmula de la potencia para obtener que la potencia va a ser igual a la corriente por la resistencia por la corriente. Realizamos esa multiplicación para obtener que la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces sustituimos los datos para obtener que la potencia va a ser igual a 2 amperios elevado al cuadrado por 3 ohms. Ahora realizamos la multiplicación para obtener que la potencia va a ser lo siguiente: 2 elevado al cuadrado da como resultado 4. 4 por 3 da como resultado 12.
Entonces la potencia que disipa el resistor es de 12 watts. Y hemos obtenido nuestra segunda respuesta. Ahora lo que haremos es encontrar la potencia de la fuente de 20 volts. Para eso recordamos la fórmula de la potencia, donde la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Ahora sustituimos los datos. La potencia va a ser igual a la multiplicación del voltaje. Cabe recalcar que este voltaje debe ser negativo debido a que la corriente está entrando por su terminal negativo. Y la corriente es de 2 amperios. Realizamos la multiplicación para obtener que la potencia va a ser igual a menos 40 watts. Y esta es nuestra tercera respuesta. Ahora pasamos a encontrar la potencia de la fuente de 10 volts. La potencia va a ser igual a la corriente, que es de 2 amperios, por el voltaje, que es de 10 volts. Este voltaje va a ser positivo porque la corriente está entrando por el pin o por el terminal positivo. Realizamos la multiplicación para obtener que la potencia va a ser igual a 20 watts. Y esta es nuestra cuarta respuesta. Finalmente, encontremos la potencia para la fuente de menos 4 volts. En este caso es un caso especial debido a que la corriente está entrando por el terminal negativo y en este caso el voltaje debe ser tomado como negativo, pero como observan ya tenemos un voltaje negativo. Entonces lo que haremos es realizar la multiplicación de menos por menos 4 volts por 2 amperios. Realizamos esa multiplicación para obtener que la potencia va a ser igual a 4 volts por 2 amperios. Realizamos la multiplicación para obtener que la potencia va a ser igual a 8 watts. Y de esta manera encontramos nuestra quinta respuesta y hemos terminado este problema 2.19.